las autoridades que entre las autoridades que buscaron cómo quitar este tipo de graffiti, y hubo dos movimientos, uno que lo regresó a las calles, al territorio, y otro que lo llevó al graffiti en movimiento que se hacen los trenes de carga norteamericanos. Sin embargo, en esta revisión de qué son los grafitis, de cómo del grafiti, el grafiti de firma y todas las diferentes variaciones, está la tarea pendiente de escribir, analizar y entender el grafiti en los trenes de carga en México, en este recorte geográfico específico. Para entender este tipo de grafiti, hay algo que es el grafiti en movimiento o el grafiti que está vinculado al territorio, que es algo que va a ser muy presente en esta exposición y que forma parte de la problematización, no solo del grafiti, sino de toda la forma de circulación de contenido simbólico. En el lado izquierdo tenemos, por ejemplo, la red del metro urbano neoyorquino, y del lado derecho tenemos solamente una parte de una red del metro, del tren de carga entre México y Estados Unidos. Y entonces es como para darnos una idea muy general de cuál es el circuito de circulación que tiene estos dos tipos de grafiti. Ahora, ya como para hacer este hilo que ya más o menos se explicó, vamos de lo muy general a lo muy particular, y en donde se ofrece una reflexión alrededor del grafiti con temas trascendentales que atraviesan lo humano y su vínculo con el desarrollo de la civilización, y se pone énfasis en por lo menos dos vertientes: si es una práctica marginal o central de lo humano, y si corresponde, y cuál es el papel de la singularización y la alienación como dialéctica para entender este fenómeno. El segundo es, ya con un recorte, sobre todo vinculado al grafiti de firma, que hay una triada de motores del yo-enunciación, que se entienden como pulsos, en donde se busca anunciar al individuo desde tres direcciones: el yo soy, el yo existo y el yo estuve aquí. Y entonces cada uno tiene diferentes objetivos. El yo soy, por lo menos, voy a buscar aquí el texto, no quiero comentar algo que no. El yo existo prueba la existencia del individuo mediante la intervención del entorno, una huella física sobre la materia. El yo estuve aquí ancla al individuo con el territorio, que puede tener un valor simbólico, militar, territorial o religioso, además de funcionar como una especie de registro público entre pares. Y para finalizar con el yo soy, que consiste en la objetivación de la subjetividad en su forma más específica y cercana al individuo, y acercando al individuo a la singularización. Se concluye entonces que el grafiti de firma es un motor o un pulso que se adapta como estrategia de comunicación en formato y en significación en cada contexto sociohistórico, retomando de Noiriel esta idea de lo sociohistórico como una configuración entre agrupaciones con niveles diferenciados de poder. ¿Qué agrupaciones podemos tener aquí? Los mismos escritores de grafiti o las autoridades. Kastelman menciona que el hacerse ver es una estrategia colectiva de comunicación que tiene como medio privilegiado el sistema de mensajería que ofrece el tren metropolitano, y que se encuentra ya después, desde Austin, en un sistema de competencia simbólico basado en una economía de prestigio que valora la tenacidad, el riesgo y la creatividad. Y es en el grafiti en los trenes de carga que hay una ampliación geográfica del sistema de mensajería, del marco de competencia simbólica, y aparte, pues también de las relaciones que existen de solidaridad. Y entonces, para nada más cerrar esta cuestión del grafiti de firma, se justifica y se vincula con el tema de investigación anterior, en el que se entiende que cada zona genera estrategias que se pueden vincular y que pueden tener relaciones, o que pueden ser parecidas o que se pueden comparar. Sin embargo, cada una tiene sus particularidades y tiene sus objetivos específicos. Entendemos entonces el freight graffiti como un sistema de mensajería reticular que comparte una tradición estética particular, que ofrece un marco de competencia simbólica entre pares, de individuos que consumen y producen, protoprosumidores, y que tienen como motor principal la yo-anunciación mediante la singularización, es decir, distinguirse de los demás. Pasa del subway graffiti en un circuito que solamente estaba en 5 boroughs neoyorquinos a un número indeterminado de ciudades conectadas.
Y entonces viene aquí la problematización de ver este fenómeno como, sobre todo vinculado al graffiti, en el territorio o en la malla, o en tránsito, perdón. Esta problematización es el segundo recorte que tiene que ver con el estado de la cuestión, que me voy a ir ya muy de pasadita para alcanzar a mostrar el piloto que se trabajó, en donde se habla que nunca se ha entendido o por lo menos nunca se ha puesto, se ha privilegiado el tránsito del contenido simbólico en los estudios de graffiti, siempre está anclado al territorio. Entonces encontramos, por ejemplo, de Rogelio Marcial, de Rosana Reguillo, de Valenzuela, que hablaban del graffiti, por ejemplo, principalmente del placazo, que está vinculado al territorio. Después hubo otra oleada de trabajos que hablaban de la tradición del hip hop como fenómeno urbano, el graffiti, la semiósfera que se generan todos estos vinculados a la Ciudad de México, y para tener una tercera que es la producción simbólica de la ciudad. Sin embargo, todos hablan del espacio como contenedor productor de estrategias de comunicación e identitarias. Cuando igual podríamos pensarlo desde el tránsito en malla como proceso productor de estrategias de comunicación. La primera concepción de esto pues lo ofrece Tania Salazar, en donde ella dice que la migración, o sea, sí hay un movimiento, pero son como muy lineales, y habla de que este tránsito se hizo de Nueva York, Los Ángeles, Tijuana, Guadalajara y hasta llegar a la Ciudad de México. Sin embargo, eso no explica por qué actualmente hay dos tipos de graffiti totalmente distintos. Por ejemplo, el de los bloques de Aguascalientes, que está más vinculada a través de la migración a Los Ángeles, por ejemplo, con la Ciudad de México, que tiene una conexión mediática más fuerte, ¿no? Y entonces aquí se entiende que estos dos fenómenos están compitiendo, están al mismo tiempo sucediendo, pero tienen características diferentes, y es de donde surge la pregunta, ¿por qué? Y entonces se entiende, ya para cerrar esta parte, que hace falta, por lo menos después de este recorrido muy rápido, que es necesario un estudio descriptivo e histórico sobre el grafiti en los trenes de carga en México, de sus escritores y sus estrategias de comunicación, además de hacer una lectura de la circulación y arraigo en las ciudades que se abordarán del grafiti de firma influenciado por la tradición neoyorquina, y en los trenes de carga, teniendo en clave, privilegiando la lectura del tránsito en malla como proceso productor de estrategias de comunicación, la tarea del yo enunciación y el análisis sociohistórico. Sin embargo, para hacer esto, viene la parte del contexto de la comunicación aumentada, en donde los mismos escritores de graffiti utilizan no solamente ya la intervención en los trenes de carga, sino otros medios que aumentan las posibilidades del yo enunciación y que lo transforman. Muy rápido, comunicación aumentada, que retomaría más bien como un glosario. Yo creo un glosario conceptual, si se permite el término. Entendemos que desde la postura de las hipermediaciones hay una modificación en cómo nos comunicamos en un contexto de comunicación aumentada. Hay una transformación tecnológica, hay una configuración de muchos a muchos, reticularidad, hay escrituras textuales no secuenciales que vinculan entre sí contenidos, hay una convergencia de medios y lenguajes, y hay una participación activa de los usuarios, es decir, una interactividad. Y la pregunta es, en este caso, ¿en qué momento el graffiti no tuvo casi todas estas características, ¿no? En donde había una convergencia de medios, en donde había una comunicación entre pares, omitiendo la parte sobre todo de la transformación tecnológica, la digitalización. Sin embargo, este contexto general, este ecosistema de medios, tiene un cambio en cómo nos comunicamos, y es lo que aborda Gómez, en donde dice que hay una democratización de dispositivos para producir multimedia en tiempo real, es decir, el teléfono, el smartphone, ya nos ayuda a registrar en tiempo real lo que sucede. Hay una competencia de producción hipermedial, es decir, los jóvenes ya tienen en sus manos herramientas para producir este tipo de contenido, se genera el prosumidor en tiempo real, pero hay un movimiento en la espectacularización del yo que se vincula con la singularización que nos propone Figueroa para hablar del graffiti. Y también genera comunidades en temporalidades simultáneas, que es una forma muy, pues no sé, que se puede vincular con lo que después Ribeiro hablará de que la tecnología en un ecosistema tecnoinformático produce comunidades imaginadas transnacionales. Pues como para hacer el cierre en esta comunicación aumentada,
esto es como una de Jenkins, muy relación, pues debería haber citado a Jenkins para hacer esta medio transformación, pero en esta convergencia amplia de medios hay una transformación en cómo nos comunicamos de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos y de muchos a uno. Y también hay una diferencia en que hay otros medios. Ahí está el presencial, está el a distancia, está mediado por dispositivos físicos como es el tren de carga, está el de masas y está el hipermedial. Y entonces esto cómo nos ayuda a entender el fenómeno en donde, por ejemplo, en este caso, Citrec publica la foto, publica hashtags que, etiquetas hipertextuales que lo vinculan con otros escritores de graffiti que las comparten. ¿Esto podría generar una comunidad? Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces tendremos que entender qué son las comunidades imaginadas, que fue un concepto de Anderson que se inventó para ver cómo se habían constituido los estados-nación. Se vincula mucho con la conversación que hizo Habermas del estado, de cómo los medios impresos ayudaron a generar el estado-nación, pero lo habla en cohesión, de una manera en la cual estos medios impresos ayudaron a expandir una lengua y a tener una identidad más o menos pareja, en la cual está constituida de manera heterogénea, pero hay adscripciones identitarias de clase políticas distintas o en ocasiones divergentes. Es decir, ¿cómo podríamos explicar que nos sintamos mexicanos siendo nosotros tan diferentes? Aquí es donde viene lo interesante. Ya para cerrar, es la... Perdón, 5 minutos. Ok. Las comunidades imaginadas de Hanners habla de las formas de vida, estos marcos, en donde nosotros, marcos referenciales, en donde nos entendemos, y las ciudades mundo, que son corporativos, que son patrones de movilidad de actividades económicas, socioculturales, que son mayores. Entonces encontramos las que tienen gran índice de migración, de alta cultura de turismo o de corporativos. Bueno, vamos a saltar a Ribeiro. Y entonces entendemos que la comunidad imaginada transnacional en el contexto de la comunicación aumentada es una malla de circulación de estrategias de comunicativas e identitarias, estrategias otra vez, constituida por individuos, grupos o segmentos que tienen como enlaces todos estos, que tienen como objetivo distribuir y mantener estrategias de comunicación en un marco identitario, en un marco más o menos entendido. Entonces, la forma de abordar esto será la historia de vida, la observación participante, el registro del entorno, y el análisis de redes y una propuesta que a lo mejor está pendiente. Entonces, para así, de manera muy rápida, les voy a compartir en el chat, si si lo quieren revisar, es cómo se hizo este ejemplo, ¿no? Con esta clave, cómo nos aproximamos a San Juan de Ocotán con sus posibilidades de interconexión para describir el entorno y para conocer cuáles son cómo utiliza y cómo modifica esta estrategia de comunicación Citrec en específico. Y entonces esto nos genera por lo menos dos redes, la vinculada al territorio, que no se puede perder porque es donde suceden las cosas, donde es el espacio cotidiano, donde se ponen en práctica estos saberes, y la hipermedial. Entonces se generó este mapa interactivo en el cual se pueden revisar las entrevistas de Citrec, se puede revisar la intervención del espacio, se mapeó los espacios que él mismo reconoce como espacios de salida, que es una estrategia de supervivencia, la dirección de por qué elegir ciertos trenes, otros actores sociales como los migrantes que viven en esa zona, otras personas que llegaban, cuál fue el movimiento sociocultural, bueno, más bien económico que determinó este espacio como tal y cómo se vincula el sujeto con él. Sin embargo, este nodo está vinculado de una manera más amplia a otras cosas, ¿no? Que es la red global del tren de carga. Y entonces, si nosotros nos vamos a San Juan de Ocotán, es una cosa mínima que está vinculada y que tiene características similares, por ejemplo, en otras partes que podríamos mencionar León, Monterrey como ciudades que tienen un fuerte poder de industria, o la Ciudad de México que está vinculada económica y mediáticamente. Y ya nada más para cerrar está la parte hipermedial, ¿no? En donde, por ejemplo, aquí hice un mapa de los seguidores de Citrec y a las personas al que él sigue, y con el algoritmo del método Louvain se colorearon las diferentes comunidades que la integran, y entonces encontramos por lo menos, esta es la de Citrec, que en la parte morada es una relación, por ejemplo, Trackstar Railcars, es un perfil de treneros, ¿no? Locker es otro escritor de graffiti. Soccer 1 es otro escritor de graffiti. En la parte verde son escritores de graffiti también, pero vinculados, no, estos son los de San Juan de Ocotán, sus mismos amigos.
del territorio. Y otro tercero son los mismos escritores de graffiti, pero locales. Entonces, estas tres comunidades se encuentran presentes en su forma de anunciarse como escritor de graffiti en esta red. Y la última es ver estos perfiles, qué es lo que publican. Y entonces, por ejemplo, es a través de las mismas etiquetas, ver cómo se vinculan. Entonces se desarrolla esta herramienta en la cual, por ejemplo, busco la etiqueta Afraid Graffiti y es cuáles son retoma cuáles son las etiquetas que están vinculadas o que se publican más a la par, en qué países y en qué ciudades. Y más cosas que ofrece la misma herramienta. Y la última es esta red entre etiquetas para ver cuál es el acercamiento, otra vez retomando el método Louvain, entre las publicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí encontramos Free Graffiti del lado derecho, vinculado principalmente con el movimiento del graffiti en los trenes de carga, pero en el cual aparecen, por ejemplo, otros que también había mencionado, que ya no tuve tiempo de retomar, el doctor Figueroa en graffiti de firma en los trenes de carga, que son los monikers, que son graffiti que hacen los vagabundos, ¿no? O fans de los trenes, de los ferroaficionados, que también ya se había mencionado en el trabajo con Francisco Hernández, que ya no alcancé a explicar aquí. Y entonces, ya como una conclusión muy general, es que existe un circuito de circulación simbólica en el tren de carga como medio, los escritores decoran los trenes, los ferroaficionados documentan el paso del ferrocarril, estos modelos, los benchers documentan y publican los trenes de carga decorados en sus perfiles de Instagram, lo que nos puede invitar a pensar que hay una comunidad imaginaria transnacional que se puede objetivar en el uso de etiquetas en común, que el circuito de competencia simbólica está limitado al circuito de circulación física del ferrocarril, sin embargo, en un contexto de comunicación se amplía, y que es necesario agregar 3 zonas a las ciudades mundo de Hanners como categorías de las localidades, en donde tenemos que a proponer las zonas de extracción de materias primas, las zonas de maquilación de productos en segundo orden, como por ejemplo podría ser León, las zonas de extracción de materias primas, por ejemplo, podría ser el puerto de Michoacán, Lázaro Cárdenas, en donde se saca, por ejemplo, el acero, y la tercera son las zonas temporalmente autónomas de Hacking Bay, que ofrece estos espacios en donde se ponen en práctica nuevas estrategias no normadas para vincularnos de manera simbólica. La verdad es que no alcanzaría a explicar todo lo que quisiera, pero espero que quede claro un panorama muy general en el cual podamos tener una conversación, o por lo menos explicar lo que avancé en este semestre. Y esta sería mi participación. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Ángel. Vamos a cederle de inmediato la palabra a tu lector, al doctor Fernando Figueroa. Doctor Fernando, adelante, tiene el uso de la palabra. Sí, bueno, tras la exposición de Ángel Ramírez, lo que hay que trabajar bastante es clarificar todo eso, porque hay un propósito muy, muy bonito de hacer un trabajo muy original, además con mucho entusiasmo y muy inmerso ya en un prolífico trabajo de campo, ¿no? Pero hay que conectar todo bien, porque evidentemente también lo que se está abordando es una faceta del fenómeno, ¿no? Evidentemente es muy necesario, ¿no? Analizar, por ejemplo, me parece muy interesante esa esfera, esa faceta, digamos, virtual de cómo se vive la comunidad, ¿no? La comunidad en torno al graffiti. Pero siempre habrá que compararlo un poco con lo que es la realidad a pie de calle, ¿no? O sea, cuál es el ámbito físico, ¿no? Porque evidentemente están coexistiendo 2 circuitos de visualización, uno virtual, pero otro que es físico, que personalmente a mí es el que más me interesa, ¿no? Pero claramente está dependiente de la difusión tecnológica, de la difusión mediática, ¿vale? Y no se puede disociar, evidentemente están juntos, aunque se analicen separadamente, hay que estar todo el rato correlacionándolos, ¿no? En qué medidas interinfluencian y se condicionan. Bueno, quisiera hacer alguna puntualización, pero bueno, eso son cosas que se podrá hacer adelante, ¿no? Pero hay que tener... me refiero a datos que has dado, pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más puntualmente en otra ocasión, o quizás no en este momento. Pero sí que me parece interesante recalcar, me estoy refiriendo con esto a que quien verdaderamente dirige y digamos, aporta al trabajo de Craig Castleman es Luis Fosdale, que es estudioso de la comunicación. Margaret Mead lo que hace es recomendarle que haga la tesis doctoral y recomendarle a este doctor para que se la dirija.
Evidentemente él no deja de tener una perspectiva antropológica, pero se va a condicionar a lo que es una tesis doctoral dentro del campo de la comunicación. Evidentemente por eso es una tesis eminentemente descriptiva, no va más allá, ¿no? ¿Esto a qué venía? Vamos a ver. Decir eso, ¿no? Que sobre todo lo que hay que ver es que el enfoque comunicativo es prioritario en el estudio de este fenómeno, porque se va a correlacionar con todo lo que es el desarrollo de las culturas de masas y sobre todo en el entorno de la cultura popular, ¿vale? Eso es también interesante, como igual ahora existe, digamos, una interinfluencia, ¿no? Una confluencia, ¿no? Con otros marcos que quizás rompen esa visión quizás clasista que había inicialmente, ¿vale? Y eso también repercute en lo que es la economía de prestigio, ¿no? Esto en algún momento lo hemos hablado, cómo se deshacen ciertos estereotipos que parecían asentados, y eso también va a ser interesante apuntarlo en el trabajo. Interesa también ligar todo esto con lo que es, digamos, esa vertebración de los estudios de comunicación o de semiología que podemos encontrar en Armando Silva, especializado también en tema de graffiti, o por ejemplo la Universidad de Buenos Aires con Claudia Kozak y Leila Gándara, ¿vale? Me parece también interesante por revalidar también lo que es la aportación de científicos y científicas americanas, ¿vale? Aunque bueno, también hay una línea semiológica en Europa, ¿no? Que también analiza el tema del graffiti. Por otra parte, sí, bueno, puntualizar en los motores, que has comentado del yo existo, yo estuve aquí y yo soy. En el estuve aquí no tenemos que concebirlo exactamente como algo enclavado con el espacio físico, sino también con el momento vivencial. El estuve aquí puede ser también yo hacer un graffiti diciendo yo estuve en la toma de Berlín. Eso es un segmento histórico, un segmento temporal. Vale, se relaciona con un espacio físico, pero estás recordando un momento concreto de una vivencia intensa, como puede ser, por ejemplo, el yo amo a Pepita. No estás recordando un sitio, pero sí el sitio en que has estado con esa persona en un momento de tiempo concreto, ¿vale? Entonces siempre concibamos esto desde una dimensión espaciotemporal. ¿Vale? Simplemente es un apunte. Luego también eso, la concepción del graffiti como un impulso gráfico que puede tener una vertiente legal o ilegal, pero eminentemente el graffiti se mueve en dos ámbitos: la marginalidad y la ilegalidad. La marginalidad cultural no conlleva necesariamente sumergirse en la ilegalidad, porque la ilegalidad es un concepto flexible y dinámico, según las circunstancias y la escala de valores de cada modelo social. Pero la marginalidad es bastante más constante. ¿Vale? Eso también es interesante analizarlo, aunque yo, al analizar esta faceta del fenómeno que comentas, Ángel, no me preocuparía tanto por el tema de la ilegalidad para que no interfiera demasiado, porque no es tan relevante a la hora de entenderlo como un sistema comunicativo. Sí, en la medida en que influye en lo que es la economía de prestigio, porque va a influir, va a condicionar, ¿no? Se va a convertir en otro elemento más que chequea las habilidades, las valentías y los corajes de los actores, ¿vale? Esto lo digo también para apuntar que la desaparición de la ilegalidad no va a suponer la desaparición del fenómeno, que se va a mantener, pero digamos desde otra forma de vivirlo y de sentirlo. Bien. Es importante considerar también el graffiti no solamente como un objeto o un medio que transmite mensajes, sino como una red humana de intercambios de experiencias vivenciales, emocionales, etc. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta, porque eso también influye en lo que es el rédito moral de la actividad, ¿no? Haces esas cosas para que la gente te valore, haces esas cosas para que la gente de tu comunidad te quiera, te estime, etcétera, etcétera. Aparte del mensaje, ¿no? Porque eso también influye en tu estatus, en tu bienestar y en tu impulso de autoafirmación, de reafirmación. Hay que ver también en qué medida los nuevos medios y las nuevas plataformas digitales influyen en la concepción de la comunitas. ¿Vale? Tendrás que ver pues, los diferentes grados de comunidad que existen, por ejemplo, a partir de los estudios antropológicos de Turner, Víctor Turner. Yo siempre he considerado el graffiti y los escritores de graffiti dentro de lo que es una comunidad normativa, pero puede haber diferentes matices, porque parece que alrededor de lo que comentas de una comunidad imaginaria, podríamos entrar dentro de una dinámica quizás romantizada, ¿vale? Igual, pero vamos, hay que
ese es también otro motor interesante para hacer el estudio, ¿no? Ver en qué medida la aproximación a pie de calle, el trato directo con los protagonistas, con los agentes implicados, nos pueden ayudar a huir de ciertos estereotipos anclados a nivel social, a nivel de la opinión pública. Esta es una labor académica importante, ¿vale? Tenemos que buscar la verdad de los hechos, ¿no? Digamos, la verdad fenomenológica, para tener unos juicios de valor potentes y que no caduquen, ¿no? Que no sean especulaciones, ¿no? Bien. Bueno, también has comentado los cinco distritos, ¿no? En lo que es el origen, ¿no? 5 distritos neoyorquinos que luego, en principio, en origen serían cuatro distritos, los más importantes. Manhattan, Brooklyn, The Bronx y Queens. Coney Island es mucho más tardío por su aislamiento. Pero bueno, se puede considerar quizás en la descripción que has hecho como que ya estás en esa fase y se expande alrededor. Pero bueno, más o menos se expande también cuando se expande el resto de... no sé si sería interesante hablar del caso de Filadelfia un poquito más detalladamente, porque sí que allí hay experiencias también en el metropolitano, aunque mucho más en la red de transporte de autobuses. ¿Vale? Porque sí, hay que acotar y hay que centrar. A mí me parece estupendo que lo recortes todo al tema de trenes, antecedentes históricos de uso grafitero de los vagones, pero claro, el elemento del autobús es heredero de los tranvías. Entonces, bueno, hay que ver un poquito la dinámica porque sí que en esos medios hay precedentes publicitarios, de uso de plataforma publicitaria. Sobre todo al tener una comunidad cerrada donde te mueves, como es la ciudad, eso es importante. Y ver ese matiz, ¿no? Como un metropolitano urbano tiene una esfera, digamos, de audiencia cerrada, permeable, pero más o menos concreta, mientras que el ferrocarril es mucho más abierto, ¿no? Vas hacia otras ciudades y es otra dimensión comunicativa, ¿no? En el concepto de la audiencia. Bueno, más o menos estos son apuntes. O sea, yo en principio sí veo que es muy buena la plataforma que tienes para lanzarte, ¿vale? Es ambicioso, pero se ve que controlas, dominas lo que es la subcultura, dominas las herramientas y sobre todo tienes ese entusiasmo que es lo que lleva a que alguien no abandone este tipo de trabajos porque son bastante duros. Sobre todo eso, si te enfrascas en un trabajo de campo. Entonces yo te animo a que sigas y eso, enriquecerlo desde un punto de vista teórico, pero sobre todo aquí va a haber bastante peso de lo que descubras, de lo que interconectes, de lo que analices a pie de campo y con tus informantes. Siempre informantes de calidad, ¿vale? Yo siempre apostaría más por informantes de calidad más que algo cuantitativo, de momento, porque es también la fase. Y es importante también este tipo de estudios por lo que puede suponer, y lo que estoy observando yo en el contexto mexicano, como, digamos, una oleada de investigadores sobre el fenómeno del grafiti y el arte urbano a nivel mexicano y latinoamericano. Me parece también importante para no crear esos desfases, ¿no? Entre diferentes escenas nacionales, ¿no? Y sobre todo yo creo que ya lo que es la escena norte de Estados Unidos, de América, no es la más la más hegemónica. Creo que está ya bastante rota. ¿Vale? Entonces, bueno, adelante, porque la verdad que están haciendo trabajos muy interesantes y tu trabajo me ha sorprendido muchísimo. Ya te digo que ese nivel de trabajos así tan arriesgados, metiendo ya el mundo virtual, aunque se está haciendo ya, se está considerando, no se dan aquí en España. ¿Vale? Pues nada, enhorabuena y adelante. Muchas gracias, doctor Fernando. Le cedemos ahora la palabra al doctor Ricardo Fletes. Ay, muy bien, déjame, ya, creo que ya estoy, ¿verdad? Sí, ya te vemos y escuchamos perfecto. Muy bien. Bueno, primero gracias al programa, gracias por la invitación a participar en la dirección de este trabajo, que pues ahí me cayó por azares del destino y por muchas cosas, pero la verdad, a mí, yo creo que al igual que Ángel, o yo no sé si por contaminación de Ángel, me emociona mucho el ver el trabajo, la enorme cantidad de trabajo que ella tiene, trabajo más bien tipo cualitativo, o para decirlo de otra manera, etnográfico, pues ya tiene un montón de información y empieza ya a sistematizar, o ha hecho ya también un trabajo de sistematización
y entiendo que produciendo pues este tipo de sistematizaciones para trabajos finales de los cursos que lleva ahí en la maestría. Y entonces me parece que bueno, y la verdad yo he estado aprendiendo más, yo creo que, y debo confesarlo, que de lo que yo puedo aportarle a Ángel, porque yo me siento más antropólogo que cualquier otra cosa. Y yo creo que ahí es donde me puedo centrar más, ¿no? El alto valor que tiene etnográfico, que tiene ya su trabajo, lo que lleva hasta ahorita. Hay cosas que evidentemente, supongo que ustedes conocen mucho más de lo que presentó ahora en esta exposición, pero y el alto valor también simbólico de esa documentación etnográfica, pues el contacto que tiene con informantes clave como Citrec, que circula o le da vida a sus escritos o a sus grafitis desde una localidad marginada, aquí en San Juan de Cotán, aquí en las orillas de la ciudad de Guadalajara, y que circulan por todo Estados Unidos, incluso hasta Canadá, y que por allá entran a la virtualidad a través de estos observadores que van tomando fotografías, ahí observando tranquilamente pasar los trenes y les toman fotos, los comentan, y bueno, ya algo de eso ha documentado Ángel. Y entonces la circulación de estos grafitis de Citrec, pues va de aquí, de San Juan de Cotán, ahora sí que al norte del continente y al universo virtual, ¿no? Entonces eso ya lo sitúa ahora sí que en otro lugar, en otras posiciones. Y entonces, pero yo lo sigo bien, bueno, yo veo que el trabajo es mucho lo que tiene ya hecho y que es necesario hacer un recorte. Es necesario recortar, hacer una delimitación, y de alguna manera le decía yo a Ángel que había que que había que establecer como una serie de fases, es decir, una primera debería ser la de qué puedo hacer o qué quiero hacer, porque ya he hecho, desde que yo entré en contacto con él, ya me cambió el tema, pero está dentro de esta cuestión del graffiti y lo demás, ¿no? Y entonces yo le decía que, pues que un primer recorte implicaría también plantear una fase que cubra la maestría, pues. Entonces, para que en tiempo y forma termine su tesis de maestría con una delimitación y que lo vea como una fase o como un paso primero para luego seguir seguramente con su programa de doctorado. Pero que eso le facilitara el recorte, porque sí hay mucha información y creo que es necesario hacerlo, ¿no? Y me recuerda muchas cosas de esta idea de circulación y arraigo, me recuerda esos conceptos de cambio y continuidad muy propios de la antropología o de la segunda mitad del siglo XX o de los años 50, 60, que era muy dado a hacer los antropólogos, a hacer estudios de cambio y continuidad, que se queda, que se transforma, etcétera, etcétera, en pequeñas comunidades o grandes comunidades, ¿no? Y me parece entonces que en ese sentido las dos grandes variables clásicas en donde todo fenómeno social, en un estudio social, debería ubicarse en el tiempo y el espacio, de alguna manera se mantiene esta idea en el tiempo, pero me parece que la idea de espacio con el trabajo de Ángel se rompe, ¿no? No solo por la circulación del graffiti en los trenes que circula, sino que al ser incorporado en el mundo digital virtual, estos grafitis que luego fotografían y los suben a internet, pues se sitúan en múltiples lugares y entonces entra otro, y quizás eso algo tiene que ver con esta comunicación aumentada y demás, ¿no? Pero veo pues también que esta expresión, pues el graffiti, sí está rompiendo, o no es lo que es sancionado positivamente digamos, por la hegemonía, los valores sociales dominantes o que quieren presentarse como dominantes, sino que en ese sentido, digo, rompe con esa visión hegemónica de lo que debe hacer, ¿no? Y sí se les considera entre paralegales, cosa de vagos, todas esas etiquetas, ¿no? Que implican
una marginación, estigmatización de todas estas personas, pero entra en otro circuito donde se valora por otros pares y se hace un intercambio simbólico, bueno, real también y también simbólico, donde me parece que el prestigio juega un papel clave, o esta categoría de prestigio juega un papel clave en esto, ¿no? Y así tenemos que CITREC, pues de ser digamos, un joven acá de San Juan de Ocotán, pues sigue siendo, sin dejar de serlo, sigue siendo un joven de San Juan, o un adulto joven de San Juan de Ocotán, pero con un enorme prestigio y una presencia en muchos lugares, ¿no? Eso por hablar de cómo hay una circulación de esta escritura en muchos lugares, y ya el CITREC es un personaje valorado, ¿no? Y en ese sentido, estaremos hablando entonces de que efectivamente lo importante no parece ser que sea la cantidad de informantes que luego pueda conseguir, sino precisamente este tipo de personas, o casi hasta podemos decirle personajes como CITREC, que abre la puerta a todo un universo de comunicación, ¿no? Para hablar pues precisamente de la maestría y de este tema enorme que tiene que ver con la comunicación. Entonces, sí me parece que hay que hacer un recorte, tiene ya información, hay unos videos que tiene precisamente del patio, digamos, o de este espacio donde paran los trenes aquí que van al norte, o que van a Ciudad de México, y luego de ahí se van a otros lugares, o que pasan de aquí y van hacia el norte, y esta parte donde llegan y se estacionan, y donde pues se ponen como lienzos, ¿no? Ahí les traen los lienzos a los que grafitean, y pues los aprovechan, ¿no? Bueno, las grabaciones que él tiene, tienen también un alto grado de dificultad, ¿no? Yo creo que ha conseguido penetrar en este grupo y en este universo del graffiti y de este tipo de graffiti, ya en el lugar donde se produce aquí en San Juan de Ocotán, y eso implica también, al igual que el de los grafiteros, tenacidad, riesgo, creatividad, valor y tecnología, porque tiene unas grabaciones con estas cámaras de 360 grados, y me parece que digamos, esta evidencia gráfica, digamos, estas videograbaciones tienen un alto valor etnográfico a lo cual hay que sumarle pues todas las entrevistas y todo el trabajo que viene haciendo este Ángel, ¿no? Y entonces me parece que hay mucha información y hay que hacer pues una buena cantidad de recortes para conseguir avanzar de manera más fuerte y más ágil pues en el avance de su tesis. Y pues yo emocionado con Ángel también, agradeciéndole que me muestre todas estas cosas, digamos, para mí de un alto valor etnográfico que valoro mucho, ¿no? Y bueno, y gracias a ustedes por invitarme a participar en esto. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Tenemos unos minutitos. Ángel, si te parece, antes de cederte la palabra, me gustaría abrir el micrófono para los profesores y compañeros tuyos que están aquí. Si hay alguien que quisiera comentar, les pediría que fuéramos breve para alcanzar a tener la mayor cantidad de comentarios posibles. Adelante, doctor Francisco. Gracias. Bien, Ángel. Bueno, he seguido tu trabajo con lo que me entregaste, y lo que veo ahora de novedad es la incorporación de este término de economía del prestigio, y creo que es muy conveniente, te va a ayudar a poder concretar mucha información y datos que están hasta ahora sueltos, pero esto logra compactarlos, ¿no? Y que tiene que ver mucho con las motivaciones de tus actores, de estos escritores de graffiti, ¿no? Porque ¿qué buscan? En las entrevistas está allí, Ángel. Buscan prestigio, ver, no tanto crear una comunidad, sino que esa fue como consecuencia no buscada
de su comunicación, pero eso también lo hace más interesante, ¿no? Pero darle una repasada a esto que te ofrece la economía del prestigio, y creo que mucho se va a compactar de lo que tienes hasta ahora todavía, y es normal en este periodo en el que vas todavía suelto, ¿no? Entonces, efectivamente es un tema, una tesis ambiciosa, y los recortes, bueno, vendrán con una buena valoración de lo que ya tienes. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Bueno, la ventaja de coordinar es que me puedo autodar la palabra. Entonces, me permitiré autodarme la palabra muy brevemente. Solo quiero hacerte dos comentarios, Ángel, al margen de que no he seguido como algunos otros profesores puntualmente tu investigación, sino más lo que aquí nos presentas. Entonces, con esas salvedades, pues también tú toma con precaución lo que yo voy a decir, porque quizá te funcione y quizá no. Pero alcanzo a ver un posible problemita conceptual que tienes que tenerle ahí ponerle atención, y es sobre todo con las tipologías que estás utilizando y que están en el centro de tu proyecto porque están en el título, esto de la comunicación aumentada, y por momentos nos presentaste tanto en la diapositiva como en tu exposición, pues la topología que utiliza Scolari para nombrar esto, ¿no? Lo que nos mostraste no son conceptos, es lo que Scolari utiliza a manera de ejemplo para nombrar los problemas que hay para nombrar lo nuevo. Es decir, hay varios autores que han hecho intentos por nombrar lo nuevo en Internet. Y entonces lo que recupera Scolari en el libro de hipermediaciones que tú estás citando son esos intentos que estos autores han hecho por nombrar lo nuevo, pero no son en ningún sentido conceptos y mucho menos teorías. Entonces de ahí que él propone el de hipermediación, pero la hipermediación no es equivalente a la transmedia no es equivalente a la multimedia, y la multimedia no es equivalente a la crossmedia. Y entonces por momentos cuando tú dices transmedia, no estás diciendo transmedia, estás describiendo un fenómeno multimedia. Y a veces cuando hablas de un fenómeno transmedia, estás definiendo un fenómeno hipermedia. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué comento esto y por qué creo que puede ser o no importante para tu investigación y por qué hay que tomarlo con mucho cuidado? Jenkins no solo tiene libros, tiene un blog que te recomiendo que visites porque ahí tiene un decálogo donde trata de explicar qué es el fenómeno transmedial, y es antes que todo un fenómeno narrativo, es una nueva configuración narrativa del siglo XXI. Pero tiene sus características, tiene un montón de características. Solo te quiero decir una para que veas por qué no es tan simple el asunto. Para empezar, es una narrativa que tiene ciertos elementos. Estos elementos se integran, pero para construir una ficción. Y esta ficción está dispersa. Esa es una de las características centrales, ¿no? Está dispersa en una enorme cantidad de medios y canales de distribución. Pero la idea es que estos múltiples canales y medios y formas narrativas crean una única experiencia. Y esa experiencia es sobre todo de entretenimiento, de ahí que esté ligada a la industria. Entonces, en eso es muy claro Jenkins, ¿no? ¿Qué pasa? Que cada medio contribuye narrativamente a esa gran estructura narrativa. Entonces, hay que tener cuidado, y este sería mi segundo comentario, entonces, de no confundir el fenómeno y el método. Por momentos parece que el fenómeno es un fenómeno transmedial. Yo tengo serias dudas de que eso así suceda. También tengo dudas de que sea incluso multimedia, pese a todo lo que tú nos presentas que hay en Internet. Tu aproximación al fenómeno puede ser una aproximación multimedial, o como lo haces a partir de herramientas de la teoría de redes o de la sistémica, no pasa nada. Conozco una investigación hermosísima sobre que trabaja desde la teoría de los Soft System Methodology de Peter Checkland, la teoría de redes y la teoría de los mundos pequeños para analizar el ritual del Día de Muertos. Eso no quiere decir que el ritual del Día de Muertos fue construido y concebido bajo la perspectiva de redes, ni que es un fenómeno eminentemente
sistémico desde la perspectiva de los sistemas suaves, ¿no? Entonces, no confundir eso y tener mucho cuidado cuando nombras el fenómeno como de comunicación aumentada, cuya base presupone estos conceptos. Y si sí es la apuesta, que sería muy aventurada y muy rica, a ver si llega, pues entonces habría que trabajar bien los conceptitos, definirlos y ver si efectivamente eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede, porque ahorita me puse a revisar lo que nos compartes y en realidad veo un poco esa confusión. Pero insisto que esto es sin el conocimiento detallado de tu documento, quizá ahí esté más claro. Y esto solo es una advertencia si es que no lo tenías contemplado, en una de esas ya lo tenías contemplado, en una de esas yo lo entendí mal y puede ser. Pero puede ser un arma de doble filo, algo sumamente interesante y una apuesta que tú haces que sería muy padre, o un problema conceptual para trabajar a estos niveles. Bien, nos quedan 4 minutos, Ángel, entonces te cedemos ahora la palabra a ti por si quieres hacer algún comentario, alguna réplica, contestar algo de lo que te han comentado. Adelante. Sí, justo igual retomando tu comentario, que sí he intentado mucho desligarme de esta, o discernir y dejar muy claro las fronteras entre lo que es el ecosistema de la hipermedia, la propuesta específica que puede estar vinculada a la industria de lo transmedia y, y que un mensaje tome diferentes medios, como podría ser lo multimedia. Sin embargo, creo que sí hay una apuesta actualmente que busque vincular en el campo académico diferentes medios que cuenten un mismo mensaje o que aborden un mismo fenómeno. De alguna manera encontramos ahí la etnografía multimodal bueno, no sé si es la etnografía multimodal, pero el enfoque multimodal. Está también de escolar y también una forma de hacer educación o de hacer investigación transmedia. Y creo que la más relevante de todos, pues es el mapa de controversias de Bruno Latour, que busca justo poner en una misma plataforma hipertextual que aglutine diferentes medios o diferentes formas de contar las cosas y que busque y que incentive la participación de los mismos estudiantes para alimentarla e interpretarla, este tipo de tendencia. Y que se encuentra sobre todo particularmente en el campo que está emergiendo, que es el de las humanidades digitales, que busca tener todas estas herramientas al alcance de la mano. Sobre el fenómeno del graffiti en los trenes de carga, creo que sí es más o menos claro que pertenece a un medio específico que es el tren como tal, pero es en el contexto de comunicación aumentada. Y este debate, creo que esta reflexión se hace en el sentido de que, siguiendo tu idea, no todo es digital y hay partes que se encuentran entre los dos polos. Y creo que faltaría abordar la parte de Ribeiro, en donde él menciona que en la circulación simbólica, en este contexto de comunicación aumentada, encontramos por lo menos la virtual, la imaginada y la presencial o física. Y entonces es en estos tres planos en donde, y en su imbricación, en donde encontramos este contexto que no es ni solamente lo digital, o ni solamente los nuevos medios, ni solamente lo físico, lo territorial, sino que la unión de estos tres planos para generar nuevas identidades. Y entonces ya como un poco para cerrar, es que en ese sentido sí se piensa este fenómeno del grafiti en los trenes de carga en su recorte específico o en su variable específica de los nuevos medios, si se quiere hablar en otros términos, como una sola experiencia en la cual los escritores decoran los trenes, documentan su participación y la ponen a circular en estos dos medios paralelos. El físico, que no es presencial, y el virtual o el digital o el de los nuevos medios que tiene alcance en otras mallas y que se realimentan. Es decir,
justo es en la economía del prestigio que se obtiene en el marco virtual, en donde las personas en su marco vivencial ven aumentado ese prestigio, y es su carta de presentación, como lo comentaba en algún momento Fernando, el doctor Figueroa, que, bueno, esta es mi carta de presentación, este es mi Instagram, esta es mi hoja de vida en la cual yo he vivido estas cosas y he sobrevivido a tales, y pues yo soy tal. Y esta carta de presentación no deja de ser algo que se construye desde la comunidad que ofrece una red sociodigital. Creo que por ahí más o menos va el interés. Sin embargo, tomaré en cuenta esta observación de dejar bien claro pues, cuáles son las fronteras de los diferentes marcos conceptuales o propuestas teóricas, y espero en el escrito quede más claro esas observaciones. Muchas gracias, doctor Vidales. Bien, pues muchas gracias, Ángel. Solo tener cuidado con eso. Ahorita usaste otros dos conceptos, el de ecosistema, que pertenece al paradigma de la media ecology, y a la TUR, que es sociología simétrica. Mucho cuidado, parece que hablan de lo mismo, pero son epistemologías bien diferentes. Pero bueno, listo. Muchísimas gracias. Estamos muy a tiempo. Gracias tanto al doctor Fernando Figueroa como al doctor Ricardo Fletes, y por supuesto a Ángel por la exposición. Si estuviéramos presencial, es el momento en el que aplaudiríamos, pero bueno, lo podemos hacer igual de manera virtual.